Vale, si estás en este vídeo probablemente sea porque alguna vez en alguna reunión social te has sentido menospreciado por alguien, has sentido que la gente no te respetaba o que las ideas que has intentado compartir no han sido respetadas. Así que para demostrarte, como buen comunicador que me considero, cómo funciona el proceso de la comunicación y de las ventas y cómo puedes mejorar en eso, he decidido hacer este vídeo sin absolutamente ningún corte y sin editar nada o meter ningún efecto de sonido para que sea puro mensaje directo. Bien, para comunicar considero que hay 3 puntos que tienes que tener en cuenta, pero el primero es el más esencial y es el más básico, y es que tenéis que entender que cualquier tipo de comunicación tiene una intención, tiene un propósito y un objetivo. Y para aprender a comunicar bien, tienes que entender cuál es este objetivo en todo momento y cuál es el mensaje que tú quieres dar. Si tú estás en una reunión social y tienes que dar un mensaje, pero no sabes exactamente cuál es, lo más importante es que te quedes callado y que no hables por hablar. Porque cada mensaje que das sin tener claro un propósito, o cada mensaje que das en el que fallas, es un poco de valor que te quitas ante la gente que te está escuchando. Entonces es preferible que simplemente en vez de hablar por hablar, te guardes ese mensaje y esperes a tener algo importante que decir, y no simplemente hablar por los codos sin ningún sentido. ¿Por qué? Esto es porque muchas veces te generas una especie de trauma a ti mismo por simplemente hablar todo el rato. Es decir, imagínate que quedas con tus compañeros de trabajo para decidir un proyecto y simplemente en ese momento no tienes nada que decir, no tienes una opinión formada respecto a un tema. Pongamos que no estáis hablando del trabajo, sino que estáis hablando de algo que ha sucedido en la oficina, por ejemplo, y no tienes una opinión formada sobre ese tema. Es mejor que te quedes al margen y que esperes a tener claro lo que vas a decir antes que hablar para no sentir que eres el raro que no está hablando. Porque si te das cuenta, la gente piensa mucho menos en ti de lo que piensas y no hay motivo para que tengas que forzar esa comunicación. Entonces, ¿cómo mejoras esto? Lo importante es que tengas claro cuál es el mensaje. Y para tener claro cuál es el mensaje, tienes que ser una persona que sea capaz de formarse una opinión. Porque hoy en día tendemos mucho a idealizar a la gente, a adoptar personalidades de otras personas, a intentar inspirarnos en alguien para formar una opinión y terminas queriendo inspirarte en tanta gente que olvidas cuál es la opinión que tú tienes formada sobre ti mismo y eso te hace pues no ser puro o no ser una persona con las decisiones claras. Y con eso pasamos al punto 2. El primer punto era la intención y el mensaje. Y el segundo punto, que va a ser un punto que refuerce lo primero, es la confianza en ti mismo y la seguridad. La comunicación no es simplemente hablar, hay muchísimos tipos de comunicación, pero los más importantes es la comunicación no verbal y la comunicación verbal. Bien, para tener este tipo de comunicación, es decir, la que no es verbal, lo importante es que tú te sientas seguro contigo mismo y que tú te respetes a ti mismo. Porque no vas a poder conseguir que una persona te respete si tú mismo no te respetas. Si tú vas a ir a una reunión de trabajo y ese día te has levantado muy tarde, no has comido bien, no has cumplido con los objetivos que te has puesto, el día anterior habías dicho que te ibas a levantar pronto y no lo hiciste, es decir, has fallado tu palabra, es lógico que ese día vas a sentir que no te respetas a ti mismo y no puedes intentar que los demás lo hagan si tú no lo estás haciendo. Por eso es muy importante que antes de sentir que tienes la necesidad de aprender a comunicar, es importante que tengas la necesidad de respetarte a ti mismo. ¿Cómo crece este respeto? Este respeto crece cuando empiezas a ser fiel a tu palabra. El respeto no se basa en nada más que preocuparte por ti mismo y no preocuparte por nadie que no sea importante en tu círculo y por hacer caso a lo que has dicho que vas a hacer. Porque si eres una persona que está todo el día diciendo voy a hacer esto, voy a hacer esto, voy a hacer esto y no lo cumple, nadie va a querer escucharte porque no hay nada de valor en tu palabra. Como hemos dicho antes, no hay nada de intención. E incluso si la hay, no tiene ningún tipo de refuerzo que corrobore que lo que estás diciendo es verdad. Entonces, lo importante es que te respetas a ti mismo y que estés seguro de ti mismo. ¿A qué va a llevar esto? Esto va a llevar a que cuando hables no te trabes o no tengas que estar pensando mientras hablas lo que vas a decir. Simplemente que te salga a expresar tu opinión. Al igual que os he comentado que es muy fácil perderse en sentir la influencia de otras personas para formar tu propia personalidad, quiero demostrarlo con este punto porque si tú tienes que pensar en lo que las 4 personas que a ti te gustan o que a ti te inspiran dirían en la situación en la que estás tú, no vas a ser capaz de hablar sin tener que pararte a pensar cada 2 segundos. Y es que también tenéis que entender que el silencio no es malo. El silencio no es algo que tengas que asociar a la incomodidad o a que eres menos listo o menos rápido que el resto.
Simplemente hay veces que hay que pausar un poco para poder hacer una opinión que realmente tenga valor y que sea respetada por los demás. Porque de ahí pasamos más o menos, diría, al punto 3, por así decirlo, que sería el valor de lo que vas a decir. Tienes la intención, tienes el respeto y tienes el valor. De nada te sirve querer decir algo, ser una persona que se respeta a sí misma, pero que lo que vayas a decir no tiene valor. Así, a la misma manera, tampoco te sirve ser una persona que se respeta a sí misma, que lo que va a decir tiene valor, pero que no tiene la intención de decirlo, porque no tiene una opinión formada, por ejemplo, como os he explicado, y viceversa. Entonces, esto es un pilar que se bate en 3 patas, por así decirlo. Ninguna sirve si no tiene las demás, aunque siempre va a ser mejor tener 2 que no tener ninguna. Entonces, básicamente, creo que tenéis que profundizar en vuestra vida y empezar a mirar un poco dentro de vosotros mismos cuáles son los puntos de aquí que os están fallando. Antes de intentar llegar a una reunión social y sentirte el rey, sentir que todo el mundo te respeta, creo que tienes que empezar por ciertos pasos que van a hacer que la gente te respete más y que en un futuro te van a dar más resultados. Pero durante un tiempo tienes que sacrificar eso. Entonces, el paso número 1. Deja de inspirarte en los demás. Tú eres tú. Deja de intentar copiar la personalidad a nadie, porque a ti no te va a salir bien. Si a esa persona le queda bien o la gente considera que está guay o que mola, es porque esa persona ha sabido ser sí mismo, ha sabido expresarse como es él, puramente, y por eso le queda bien. Si tú intentas imitarlo, no te va a quedar natural y la gente lo va a notar. Así que deja de intentar buscar inspiración en los demás. Bien, cuando tengas tu personalidad formada y empieces a ser una persona que es capaz de opinar sobre un tema con total libertad, sin que le influya lo que va a pensar el resto, pasamos al respeto por ti mismo. Un punto muy importante. Empieza a comer bien para que tu cabeza se sienta mejor. Empieza a cumplir tu palabra siempre que la digas. Empieza a ser una persona respetuosa con el resto. No intentes criticar a nadie, porque lo que dice Juan de Pedro dice más de Juan que de Pedro. Así que deja de criticar a nadie, créeme. Una persona que está en su camino de desarrollo personal o que está intentando ser una mejor persona y una persona que es respetada por el resto, nunca va a criticar a otra persona. Nunca vas a criticar a nadie que esté por debajo de ti. Nunca. Las únicas personas que critican son las que critican a personas que están por encima de él y que quieren que esa persona se hunda o que esa persona baje y están esperando al mismo detalle para criticarlo. Entonces, si alguna vez recibes alguna crítica, que sepas que viene una persona que está en una peor posición que la tuya y que solo está reflejando cuáles son sus inseguridades. Pero de la misma manera, no critiques a nadie, a menos que sea con una buena intención y de manera respetuosa. Nunca critiques a nadie, porque no hay nada que te vaya a joder más en la vida que criticar al resto, créeme. Te va a llevar a un camino que no quieres seguir y finalmente va a joderte bastante la vida. Bien, de ahí pasamos al valor. El valor es el punto más difícil de conseguir objetivamente de estas 3 cosas, perdón. ¿Por qué? Porque el valor no es algo que simplemente puedas cambiar de un día para el otro. El respeto por ti mismo puede cumplirse siempre y cuando un día decidas cambiar y no vuelvas a fallar. La intención puede cumplirse cuando dejes de tener miedo por lo que las otras personas pueden decir o cuando dejes de tener miedo por ser tú mismo. Y esto puede llegar bastante rápido. Algún día puede que simplemente hagas clic y te vaya cambiando. Sin embargo, el valor es algo que cuesta muchísimo más tiempo demostrarlo. ¿Por qué? Porque el valor, aparte de dártelo tú mismo, te lo tienen que dar otras personas. Y es por eso que termina llevando al respeto en una mesa o en una conversación. El valor se consigue cuando has demostrado que lo que tienes que decir tiene un peso y que lo que tienes que decir es honorable de ser tenido en cuenta por otras personas. Si tú simplemente te mudas de país, llegas a un restaurante y les dices que la manera en la que cocinan el chuletón no te gusta, les va a dar igual, porque ¿quién eres tú para decir que el chuletón está malo? No has demostrado ningún valor por el que deban tener eso en cuenta. Puede que tengas la intención de decir eso, puede que sea una persona que te vaya a respetar porque no has hecho nada para perderle el respeto, pero lo que dices no tiene valor. Sin embargo, si tú vas a ese restaurante durante 2-3 años de tu vida, eres un cliente bastante habitual, que va una vez al mes, al final estaríamos hablando de 36 veces casi en 3 años, seguramente tu palabra te da más valor que la de cualquier otro cliente, porque eres una persona que ha comido ese chuletón muchas veces y que va a darles una recomendación que seguramente vaya a ser más fructífera que si simplemente un día vas y pruebas el chuletón y no te gusta. Cuando lo has probado muchas veces, sabes qué día lo cocinan bien, qué día lo cocinan mal, por qué debería ser,
qué les está afectando para que este chuletón no esté cocinándose como debería serlo, y te van a tener en cuenta. Puede que lo que estés diciendo no vaya con lo que ellos opinen, y esta es otra. Una cosa es sentirse respetado y otra cosa es sentir que todo el mundo está de acuerdo contigo. Tienes que dejar de pensar que todo el mundo tiene que estar de acuerdo contigo, porque no todo el mundo va a estar de acuerdo contigo siempre. Es algo que tienes que aceptar simplemente y buscar el respeto, no la aprobación de todo el mundo, porque como hemos dicho en el primer punto, eres tú, es tu personalidad y es tu vida. Y como tú vas a seguir tus propias pautas, no a todo el mundo le va a gustar. Bien, deja de intentar que todo el mundo esté de acuerdo contigo. Empieza por darle valor a tu palabra, demostrando con hechos que eres la persona digna de ser escuchada, demostrando que cuando dices algo lo dices por un motivo de verdad y demostrando que cuando dices algo que es digno de tener en cuenta. No falles a tu palabra, no seas una persona que no se respeta a sí misma y no seas una persona que intente que todo el mundo esté de acuerdo con él. Si sigues estas 3 pautas, te aseguro que vas a conseguir convertirte en una persona que es respetada en cualquier evento social. Y voy a hacer una mención honorable a estar tranquilo cuando hablas. Esto va enfocado puramente a cuando hablas, cuando intentas comunicar algo. Respira, tranquilo, nadie te está juzgando, nadie está tan pendiente a ti como tú crees. Respira, suspira y da tu opinión. Con calma, lento, despacio. Seguramente tengas ese trauma de que no te han escuchado de pequeño o en alguna situación y se te haya quedado ese pequeño dolor, ese pequeño miedo a que te vuelva a pasar. Y por eso hablas rápido, para que la gente no pierda la atención, como estoy haciendo ahora, y no pienses que alguien te va a cortar y que van a parar de darte hilo. Pero esto no tiene ningún sentido. La gente, en esta generación sobre todo, vienen muy pendientes de la atención, necesitan algo que les mantenga atentos a las cosas. Si tú hablas muy rápido, sí, les vas a dar un estímulo constante, pero se van a adaptar a este estímulo muy rápido. En cuanto lleves 30 segundos hablando así, se van a cansar. Sin embargo, si tú tienes tus pausas, hablas de manera lenta, hablas con seguridad, vas a transmitir que lo que tienes que decir tiene un trasfondo y que vas a llegar a un punto de conclusión que ellos van a sentir curiosidad por escuchar. Por eso tienes que hacer ciertas pausas. Es mejor, antes que tirar un un a, antes que trabarte, es mejor mantener un silencio, decir lo que quieres decir y después ya formar tu opinión y que la gente la escuche. Genera esa expectación en la gente. Así que nada, esto ha sido básicamente todo. Creo que me he trabado 1 o 2 veces, pero bueno, lógicamente no siempre vas a estar totalmente avispado ni vas a tener una comunicación perfecta, porque todo el mundo se traba en algún momento. Así que nada, un buen truco si quieres empezar a comunicar es grabarte delante de una cámara, que al principio te va a costar mucho, vas a sentir la misma presión que sentirías si hubiese alguien mirándote, pero vas a tener tranquilidad de que no vas a perder esa interacción social o ese respeto de la gente. Así que grábate hablando sobre un tema que te guste, sobre el que tengas confianza, para que te sea más fácil expresar tus sentimientos. Empieza a cambiar tu vida, empieza a respetarte y empieza a hablar cuando te toca hablar. Así que nada, nos vemos en el siguiente vídeo y dejadme en los comentarios qué opináis.